Ok, tienes que escuchar esto, porque nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí. Todo empezó hace unos meses, cuando me mudé a un pequeño departamento en la ciudad. Era barato, viejo, con ese olor a madera húmeda y pintura vieja, ya sabes, típico lugar que nadie querría. Pero a mí me parecía perfecto. La primera noche todo parecía normal. Me acomodé, encendí mi computadora y me puse a revisar un sitio de historias de gente compartiendo experiencias extrañas. Y ahí fue cuando escuché el primer sonido extraño. No fue un golpe fuerte ni nada así, solo un crujido muy leve, como si alguien caminara por la cocina. Pensé, seguro es la casa, viejo edificio, madera cruje, y me reí de mí mismo. Pero luego pasó otra cosa que no podía ignorar. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla y era un mensaje de un número desconocido. Decía, sé lo que hiciste ayer. Me quedé helado. No tenía sentido. No había hecho nada extraño, nada que alguien pudiera saber. Respiré hondo y respondí, ¿quién es? Nada, solo silencio. Decidí bloquear el número y tratar de dormir, pensando que era alguna broma tonta, pero la sensación no se iba, ¿sabes? Esa sensación de que alguien te observa. A la mañana siguiente todo parecía normal otra vez. Café, desayuno rápido, salir al trabajo, rutina. Pero cuando volví esa noche, mi puerta estaba un poco abierta, y yo juraría que la había cerrado antes de salir. Entré con cuidado, respirando entrecortado. Nada estaba fuera de lugar, o al menos eso parecía. Me senté frente a mi computadora, tratando de calmarme, y revisé el sitio de historias otra vez. Fue entonces cuando alguien comentó en uno de mis posts anteriores, no deberías haber hecho eso. Mi corazón empezó a latir como loco. Leí y releí el comentario buscando sentido y nada. Nada que pudiera conectar con eso. Respiré hongo, intentando convencerme de que era alguien jugando, pero la voz dentro de mí decía, esto es diferente. Pasaron los días y los mensajes continuaron, cada vez más específicos, cada vez más cercanos. Decían cosas como, te vi en el pasillo hoy. Tu vecino no es quien parece. Deberías mirar debajo de tu cama antes de dormir. Al principio traté de ignorarlo, pero una noche no pude más. Me levanté con la linterna del celular en mano y revisé debajo de mi cama. No había nada, solo polvo y un par de calcetines viejos, pero sentí que me estaba mirando. Decidí hablar con alguien, llamar a un amigo. Le conté todo, intentando sonar tranquilo, pero su reacción no ayudó. Puf, Pablo, eso es imposible. Seguro te estás imaginando cosas. No, no me lo estoy imaginando, le dije. Escucha, puedo mostrarte los mensajes. Se acercó, miró mi pantalla y su rostro cambió. Ok, eso ya no es gracioso. Te lo juro. Mira esto. Y ahí fue cuando llegó el mensaje más aterrador hasta ahora. Estás hablando con él. Nos quedamos en silencio, mirando la pantalla, sin atrevernos a movernos. Yo sentía mi corazón en la garganta y mi amigo también. Decidimos que lo mejor era salir, ir a caminar un poco, despejar la cabeza. Pero cuando abrimos la puerta, algo nos hizo detenernos. Una sombra cruzó el pasillo frente a nuestro departamento. Rápido, silenciosa, como si supiera que estábamos mirando. Desde esa noche, las cosas se complicaron. Cada mensaje, cada crujido, cada sombra era demasiado real. Y yo empecé a preguntarme, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Y qué quería de mí? Los días siguientes fueron raros, por decirlo suave. Cada vez que estaba solo, sentía esa misma sensación de ser observado. Caminaba por mi departamento y miraba cada esquina, cada sombra, esperando encontrar algo, pero nunca había nada. Una noche, mientras revisaba el sitio de historias, recibí otro mensaje. Mira en la cámara. Casi me caigo de la silla. No tenía cámara en mi departamento, al menos no instalada. Pensé que era una broma, pero algo en el tono de ese mensaje me hizo sudar frío. Entonces recordé que había una cámara de seguridad en la entrada del edificio,
en la portería, la de la que se podía ver desde el pasillo. Tomé mi celular y abrí la aplicación de monitoreo que me había dado el administrador. Todo parecía normal, hasta que la vi. Ahí, en la pantalla, estaba una figura parada frente a mi puerta, moviéndose lentamente, pero parecía que sabía que la estaba viendo. Rápidamente llamé a mi amigo. «¡Mira esto!», le dije, con la voz temblando. «¿Qué? ¿Qué es?» «¡Ahí! ¡Alguien está fuera de mi puerta!». Ambos nos quedamos observando la pantalla. La figura levantó la mano como saludando, pero no había nadie más en el pasillo. Luego, desapareció. No dormí esa noche. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra me parecía amenaza. Incluso mi teléfono vibraba solo. Mensajes que aparecían y desaparecían antes de que pudiera leerlos. El siguiente día busqué experiencias similares y encontré historias de personas que habían vivido cosas raras. Mensajes de números desconocidos, sombras que aparecían y desaparecían, gente que decía sentirse observada por algo invisible. Uno de los comentarios decía: «Si esto te pasa a ti, graba todo, cada sonido, cada mensaje, cada movimiento extraño. Nunca ignores las señales». Decidí seguir el consejo. Instalé cámaras en cada esquina, conecté micrófonos, incluso mi celular grabando cada noche. Quería pruebas, algo tangible que pudiera mostrar a alguien, o al menos entender qué estaba pasando. La siguiente noche fue la peor hasta ahora. Empezó con un simple mensaje: «Te estás acercando demasiado a la verdad». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré todas las cámaras desde mi celular y ahí estaba, de nuevo, la figura. Esta vez dentro de mi sala. Caminaba lento, como flotando sobre el suelo. Intenté acercarme, pero no podía. Cada paso que daba, la figura retrocedía, manteniendo la distancia perfecta. Y entonces, escuché mi nombre. Pablo. Mi corazón se detuvo un segundo. No era un mensaje de texto, era la voz. Una voz que venía de mi propio departamento. Corrí a la cocina pensando que alguien estaba ahí escondido. No había nadie. Todo estaba vacío. La única prueba eran las cámaras y el teléfono que seguían mostrando a esa figura moviéndose lentamente, observándome. Decidí salir, ir a casa de mi amigo. Necesitaba un lugar seguro. Pero justo cuando iba a abrir la puerta, vi algo que me dejó helado. La figura estaba detrás de mí. Solo un instante. Luego, desapareció. Llegué a casa de mi amigo y le conté todo. Me escuchó en silencio, luego dijo: «Pablo, esto no es normal. Necesitamos ayuda profesional. No podemos enfrentarlo solos». Fuimos a la policía. Les expliqué todo, mostré los mensajes y las grabaciones. Se rieron. Me dijeron que probablemente era algún hacker jugando una broma o un acosador, y que no podían hacer nada sin pruebas concretas. Volvimos a mi departamento y la sensación de ser observado había aumentado. Cada sombra, cada sonido, cada mensaje, todo indicaba que algo estaba jugando conmigo. Y yo no sabía hasta qué punto estaba involucrado. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que nunca olvidaré. La figura estaba junto a mi cama. Me estaba mirando dormir y en un momento levantó la mano, señalándome, como si supiera exactamente lo que yo había hecho o lo que iba a hacer. No dormí nada esa noche. Cada sonido en mi departamento me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Miré las grabaciones otra vez, una y otra vez, intentando entender quién o qué era esa figura. Pero lo único que obtenía eran más preguntas. Al amanecer, recibí otro mensaje. No deberían haber hecho eso. No sabía si reír o llorar.
Me sentía atrapado. Decidí entonces que tenía que confrontarlo, descubrir quién o qué estaba detrás de esto. Pero no podía solo. Necesitaba a mi amigo. Llegó por la tarde y juntos revisamos cada rincón del departamento. Colocamos más cámaras, más grabadoras de sonido, todo lo que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. Mientras lo hacíamos, intentaba no mirar debajo de la cama. No quería enfrentarme a lo que podía encontrar ahí. Esa noche, encendimos todas las luces y nos sentamos en la sala, mirando la pantalla de las cámaras. Cada sonido que escuchábamos, cada crujido, nos hacía girar la cabeza. Y entonces apareció otra vez la figura. Esta vez más cerca, más definida. Pude ver algo que antes no había notado. Tenía ojos brillantes, casi rojos. Mi amigo y yo nos miramos, sin palabras. La figura empezó a moverse hacia nosotros lentamente. Cada paso resonaba en las cámaras, pero en el departamento no se escuchaba nada. Era como si estuviera en otra dimensión, justo frente a nosotros y al mismo tiempo invisible. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje más. No deberían haber hecho eso. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz temblando. Mi amigo no respondió. Solo me agarró del brazo y me dijo: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Salimos corriendo, dejando luces encendidas y cámaras grabando. Bajamos al pasillo del edificio y ahí, frente a nosotros, la figura desapareció, pero no del todo. Quedó un rastro, como un humo oscuro flotando entre las paredes. No sabíamos qué hacer. La policía ya nos había dicho que no podían intervenir. No había forma de detenerlo, o eso pensábamos. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que regresábamos al departamento, algo estaba fuera de lugar. Fotos movidas, objetos que desaparecían, mensajes nuevos en el teléfono, y cada mensaje era más amenazante. Sé dónde duermes. Pronto sabrás la verdad. No puedes esconderte de mí. Decidimos investigar el edificio. Hablamos con vecinos, administradores, buscando alguna pista. Nadie había visto nada extraño, pero había rumores. De hace años, alguien desapareció en ese mismo edificio. Nadie sabía cómo ni por qué. Una noche, decidimos grabar desde el pasillo, esperando ver algo tangible. La figura apareció otra vez. Esta vez nos miró directamente, y su voz resonó dentro de mi cabeza. No por el teléfono, no por un mensaje, sino en mi mente. «Pablo, siempre te he observado». Mi amigo gritó y yo simplemente me quedé paralizado. No había salida, no había explicación, solo miedo puro. Decidimos entonces que era hora de un último intento. No podíamos huir para siempre, teníamos que confrontarlo, enfrentarlo. Colocamos todas las cámaras, grabadoras, luces, todo lo que pudiéramos, y yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me paré frente a la figura. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de sonar fuerte, pero con miedo. Y entonces algo increíble ocurrió. La figura se detuvo. Por primera vez parecía dudar. Sus ojos brillantes se fijaron en mí y escuché claramente: «Lo que hiciste, no debía hacerlo». No entendía nada. «¿De qué hablas?», y la figura se desvaneció dejando solo un último mensaje en mi teléfono. «Ahora lo sabes. La verdad siempre encuentra la manera». Nos quedamos en silencio, respirando pesadamente. No entendíamos qué había pasado exactamente, pero desde esa noche nunca volvió a aparecer. Todavía me pregunto si todo fue real o si estaba demasiado estresado, demasiado paranoico. Pero una cosa es segura. Cada vez que recibo un mensaje desconocido o escucho un crujido en la noche, mi corazón se acelera y me pregunto, ¿está realmente observándome otra vez? Los días siguientes fueron extraños, pero de una manera silenciosa. La figura no volvió, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que entraba a mi departamento, sentía que alguien estaba ahí, incluso cuando estaba solo. Una noche, mientras revisaba mensajes anteriores, recibí uno que me heló la sangre. «No es el final, Pablo». No entendía nada. Intenté ignorarlo, pero algo en esas palabras me hizo recordar todos los momentos extraños que había vivido.
Cada sombra, cada crujido, cada mensaje, todo parecía encajar en un patrón que no podía comprender del todo. Decidí entonces enfrentar mi miedo de otra manera. Revisé todas las grabaciones que habíamos hecho, comparando movimientos, mensajes y sonidos, y ahí fue cuando lo vi, un detalle que antes no había notado. La figura aparecía solo cuando estaba solo, sí, pero también cuando había hecho algo que alguien había visto, algo que yo creía insignificante. Cada acción mía estaba siendo observada. No era un simple observador, era alguien o algo que quería que yo entendiera una verdad, aunque no supiera cuál aún. Esa noche, mientras reflexionaba, escuché un golpe en la ventana. Me levanté y vi un sobre la repisa exterior. Lo agarré y abrí. Dentro, solo una nota. La verdad está en el lugar donde empezó todo. Al día siguiente, convencí a mi amigo de que volviéramos al edificio. Subimos al último piso. Detrás de una puerta que nunca había notado, encontramos un cuarto pequeño con polvo y telarañas. En el centro, un escritorio, con papeles amontonados. Entre ellos fotos mías, notas con mis horarios, incluso los mensajes que había recibido. Esto no puede ser real, susurré. Mi amigo palideció. Alguien nos estaba observando todo este tiempo, pero ¿por qué? Mientras mirábamos, escuchamos un crujido detrás de nosotros. La puerta se cerró de golpe. La figura apareció, claramente visible. No flotaba, no desaparecía, estaba frente a nosotros, con ojos brillantes que no olvidaré jamás. Habló directamente en mi mente. Ahora entiendes. Siempre estuvo aquí. Cada paso, cada acción, todo observado. Pero no es tu culpa. Solo necesitabas aprenderlo. Y de repente desapareció, dejándonos con un silencio absoluto y la certeza de que algo había cambiado. Salimos del edificio, temblando, pero aliviados. Nunca volvimos a recibir mensajes extraños. Cada vez que paso por un edificio antiguo o escucho un crujido en la noche, recuerdo esa sensación de que alguien siempre está observando. Y la verdad siempre encuentra la manera de hacerse notar. Después de esa noche, mi vida volvió a una especie de normalidad, aunque nunca completamente normal. Ya no recibía mensajes, no escuchaba crujidos y la figura no apareció más. Pero había algo que había cambiado dentro de mí. Cada vez que entraba a un lugar vacío, cada sombra me recordaba todo lo vivido. Mi amigo y yo hablamos muchas veces sobre aquello. Intentamos racionalizarlo, pensar que quizá todo había sido paranoia, estrés, coincidencias, pero sabíamos la verdad. La sensación de ser observado, los mensajes, las cámaras, la nota, todo era demasiado preciso para ser inventado. A veces, en noches muy silenciosas, todavía escucho un pensamiento extraño en mi cabeza. No es constante, no es fuerte, solo un recordatorio de que alguien o algo siempre está ahí, vigilando, observando, asegurándose de que nunca olvides lo que pasó. Y he aprendido algo importante. Algunas verdades no se entienden completamente, solo se sienten. A veces lo que más miedo da no es lo que ves, sino lo que sabes que puede estar ahí, sin que puedas tocarlo, sin que puedas controlarlo. Y eso es lo que hace que la historia realmente te persiga, aún después de que todo termina. Así que, si alguna vez recibes un mensaje de un número desconocido o escuchas un crujido extraño en la noche, recuerda esta historia, porque podrías estar más observado de lo que crees. Y la verdad siempre encuentra la manera. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, que tengas un gran día.